Buenos días, por favor, ¿pueden decirme si me escuchan? Se escucha, ingeniero. Ingeniero, buen día. Hola, ¿pueden decirme si me escuchan? Ingeniero, buen día. Ok, gracias. Bien, estamos viendo entonces el tema de la diferenciabilidad, ¿no? Ahí vamos a empezar este tema de la diferenciabilidad. Y dijimos que tiene que ver con el concepto de tangencia, ¿no? Entonces vamos a empezar con una función de dos variables, entonces podemos dibujar su gráfica, que será una superficie, y vamos a considerar un plano tangente a esta superficie, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla, a ver un momento. Un momento, tengo problemas con el internet. Algo antes que me olvide, por favor, como tenemos control hoy, faltando un par de minutos para las 10, me avisan para detener la clase, ¿ya? Un par de minutos antes de las 10. Bien, ya se solucionó. Entonces, miren esta figura. A ver, esta figura. Allí tenemos la superficie azul, es la gráfica de una función de dos variables, ¿ya? Y en el dominio que podemos visualizarlo, introducirlo en este espacio de dimensión 3, no como el plano X, y aquí ven abajo el punto X0 y Y0. Entonces, a este punto X0 y Y0 del dominio le corresponde en la gráfica el punto P, ¿no? El punto P entonces tendría coordenadas X0, Y0, F de X0 y Y0. Entonces, ya hemos visto la interpretación geométrica de las derivadas parciales. Allí tienen las curvas C1 y C2. La curva C1 sale de cortar a la gráfica con un plano, ¿no? Que pasa por X0 y Y0 y es paralelo a XZ. Ese plano nos sirve para interpretar la derivada parcial respecto a X. Entonces, miren, la intersección de ese plano con la gráfica es esta curva C1 y en el punto P se ha dibujado la tangente T1. Lo mismo para interpretar, dar la interpretación geométrica de la derivada parcial respecto a Y, cortamos a la misma superficie la gráfica de F con un plano que vuelve a pasar por X0 y Y0, pero ahora es paralelo a YZ. Se forma la curva C2, trazo la tangente T2, ¿no? Entonces, miren, yo tengo estas dos rectas tangentes a la gráfica en P y definen un plano. Definen un plano. ¿Qué quiero hallar? Quiero hallar la ecuación cartesiana de este plano definido por esas dos rectas. ¿Qué sería el plano tangente a esta superficie? ¿No? Entonces, para hallar la ecuación cartesiana de ese plano necesito el vector normal al plano. Para hallar ese vector normal al plano voy a construir esos dos vectores que ven acá, el V1, el V1 y el V2. Una vez que construyo esos vectores, los multiplico vectorialmente y tengo la normal al plano. Entonces, ese va a ser nuestra manera de trabajar. Entonces, no repito, ¿cuál es el objetivo? Hallar la ecuación cartesiana del plano tangente a la gráfica de la función.
¿Qué hay que hacer para calcular esa ecuación? Necesitamos dos datos. Punto de paso, que lo tengo, es el punto P. Y la normal al plano, que no la tengo. Entonces, para hallar esa normal al plano, necesito dos vectores en el plano. Y voy a usar los vectores V1 y V2, los multiplico y obtengo la normal al plano. Nuestro problema ahora es entonces cómo hallar los vectores V1 y V2. ¿Ya? Ese es nuestro problema. Entonces, miren, hemos dicho que la recta tangente T1 se encuentra en un plano paralelo al plano XZ, ¿correcto? Que pasa por X0 y Y0. Entonces, repito, la curva C1 tiene su tangente en P, que es T1, y todo eso se encuentra en un plano que pasa por X0 y Y0 y es paralelo al plano XZ. Ese plano lo voy a dibujar en el papel. Entonces, miren, yo tendría aquí no el plano XZ, aunque voy a poner XZ, pero un plano paralelo al XZ. Y allí está la curva C1. Por aquí estará el punto P. Por ahí pasa la recta tangente T1. Y aquí abajo está el punto de coordenadas X0, Y0, Z0, ¿no? Entonces, repito, ese plano paralelo al XZ lo he puesto en la hoja, en el papel. Y tengo eso. ¿Qué quiero yo? Yo quiero un vector como este, paralelo a T1, que le estamos llamando en la figura el V1. No quiero ese vector. ¿Cómo lo voy a construir? Me voy a desplazar una distancia, delta de X, desde este punto me desplazo a este nuevo punto, una distancia, a un nuevo punto, digamos X0 más delta de X, ¿ya? Entonces, esta distancia es delta de X. ¿Qué quiero yo? El vector, construir el vector. Entonces armo este triángulo rectángulo, ¿no? Ese triángulo rectángulo. Y ya conozco la componente horizontal del vector. Y la componente vertical, no hay problema. La derivada parcial de la función respecto a x en x0 y y0 me da la pendiente de T1, de la recta T1. Entonces, si yo quiero este cateto vertical, la pendiente es la tangente de este ángulo. Yo conozco la tangente de este ángulo. Entonces, si a esa tangente la multiplico por delta de x, tengo el cateto opuesto. O sea que esta componente vertical sería la derivada por delta de x. Esa es la componente vertical. ¿No? Entonces voy a poner aquí, esto es componente en la dirección z, digamos, en la dirección del eje z. Ingeniero, mueva su hoja, por favor. ¿De quién? Del vector V1. Allí. Componente en la dirección del eje z del vector V1. Por lo tanto, el vector V1 tiene una componente en X igual a delta de X. No tiene componente en Y porque está en un plano paralelo al XZ. Entonces, no tiene componente en Y. Y su componente en Z es esto, o sea, derivada de F respecto a X en X0 y Y0 por delta de X. Entonces, factorizo el delta de X, que está en todos los componentes, ¿no? Y me quedaría 1,0, voy a poner así mejor, más breve, derivada parcial respecto a X en X0 y Y0. ¿Correcto? Ya tengo entonces el vector V1 con la dirección de T1. Para hallar V2 es un razonamiento parecido, ¿no? Porque V2 está en otro plano, paralelo al YZ, entonces va a ser un dibujo parecido a este. Solo que aquí sería C2,
¿no? Y aquí sería T2. Lo voy a hacer mejor. Entonces ahora dibujo un plano paralelo al YZ. Ahí está la curva. Ahí está el punto P. Abajo está el X0 y Y0. Me muevo a un nuevo punto, ¿no? Sería X0, cambió Y0 nada más, ¿no? Ingeniero, Y0 más disculpe. delta de Y. Y0, porque ahora estamos con un plano paralelo al eje, al plano YZ. La tangente a la curva está allí. Entonces lo que yo quiero es este vector. Este es el V2, ¿no? Trazo, formo este triángulo rectángulo. Ahora esto mide delta de Y. Por lo tanto, el vector V2 tendrá componente en X. Es un vector en el plano paralelo al plano YZ. No hay componente en X, por lo tanto, 0. Componente en Y, delta de Y. Componente en Z, ¿cuánto mide este cateto? Tangente de este ángulo por delta de Y. Pero la tangente de este ángulo es la derivada parcial respecto a Y. Derivada parcial respecto a Y en X0, Y0 por delta de Y. ¿Ya? Factorizo el delta de Y y me queda 0, 1, derivada parcial respecto a Y en X0, Y0. ¿No? Allí. Ojo que a mí me interesa la dirección de los vectores que no los puedo escuchar. A ver. No. A ver, si alguien me dice algo en este momento para probar. Hola, hola, No hola. escucho a nadie. A ver, un momento. Un momento. ¿Qué pasa con el sonido? A ver. No, a ver, si alguien me está hablando, no lo escucho a nadie. Hola, 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 hola. Hola, ingeniero. Hola, hola. Ingeniero. Ingeniero, ¿nos escucha? Hola, hola, hola. Micrófono, audio settings, acá está. A ver. Hola, 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 hola. No escucho. A ver, alguien hable, por favor. Hola, ingeniero, buen día, escucha. Se nota que la barra, a ver, pero no escucho nada. A ver, un momento. Ingeniero, buenos días. Micrófono. Ya, creo que es. Un momento. La ruedita de los audífonos. No, mis audífonos. A ver. A ver. A ver si habla alguien. No escucho nada todavía. Sí, tienen control de volumen, pero a ver, me dicen desconecte y conecte. Vamos a ver. Voy a desconectar. Ingeniero, buen día, ¿nos escucha?
Ahora los escucho. Era qué raro. Sí, se arregló. Ya los escucho. Gracias. Vamos a ver las preguntas entonces. Ahora sí los escucho. Me dicen, el plano osculador, ya. No, ese plano no es el plano osculador porque cuando hablamos de plano osculador estamos hablando de una curva. Aquí estamos hablando de una superficie que es gráfica de una función. Entonces no hablamos de plano osculador, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Lo demás era sobre los audífonos. Ingeniero, Sí, cuando expresamos los vectores derivada, siempre son los vectores derivada parciales, ¿no? ya. Cuando expresa, a ver, las derivadas parciales no son vectores, ya son números. Lo que yo estoy construyendo son unos vectores. A ver, voy a compartir la pantalla. Lo que estoy construyendo, a ver, las derivadas parciales son números que si los quiero interpretar, una posible interpretación, si la necesito, es pendiente, por ejemplo, derivada parcial respecto a x en x0 y y0, ¿qué sería? La pendiente de la recta T1. Entonces no es un vector. Pero yo quiero construir un vector con la dirección de esta recta. Entonces vamos a ir al papel, ¿no? Entonces ese plano donde está la curva C1 y la recta tangente, lo pongo en el papel y yo construyo un vector V1 como avanzo, digamos de P a lo largo de T1 hasta un punto, el que yo quiera, y entonces en la dirección de X, X ha cambiado, ¿no? Valía X0, ahora vale X0 más delta de X. Entonces, y ese delta de X es la componente horizontal del vector V1. Y la vertical, ahí uso la interpretación geométrica de la derivada, ¿no? Que es la tangente de este ángulo, ¿no? La tangente de este ángulo. Entonces, la tangente por el cateto adyacente me da el cateto opuesto. Por eso, ¿no? Decía, ¿no? La derivada, que es la tangente del ángulo, por el cateto adyacente me da la componente vertical, que es el cateto opuesto. Y armo el vector. Una de las componentes, para hallar una de las componentes me sirve la derivada parcial, ¿no? Y luego factorizo el delta de X. ¿Correcto? Y entonces lo que quería decirles es que a mí me interesa un vector con la dirección de T1, su tamaño no. Entonces voy a trabajar solo con esta parte, porque el tamaño del vector no me interesa. A ver, entonces no sé si se aclaró y si hay alguna otra duda, pregunten, es el momento. ¿Por qué a la variación de x le pone 1? Ya, no le pongo 1 aquí, sino que he factorizado, mira, la variación de X es lo que yo quiera. Una vez que ya tengo mi curva C1, ¿no? Bien definida, ya tengo el punto P, la recta tangente está bien definida, entonces el vector V1 lo escojo del tamaño que quiera. Es decir, yo me muevo de aquí hasta donde yo quiera. Podría moverme hasta acá y el delta de X es más grande. Lo que pasa es que al final veo que aparece en dos de los términos y el otro es 0. O sea, puedo factorizarlo. Lo factorizo, lo saco fuera y me interesa ahora, me quedo con esto. ¿Qué es lo que me interesa? Este es un vector, ¿no? Con la dirección de V1. Ya no es V1, o quizás podría llamar a... Sí, bueno, no nos enredemos más. Ahí. Este es un vector paralelo a V1, ¿ya? No he hecho, digamos, el delta de X1, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y algo parecido se hace para Y, ¿no? A ver si hay aquí en el chat. Con x hay la componente en y y con y hay la componente en x, ¿verdad? Con X, con la derivada, no. A ver, con la derivada, a ver, empecemos con el vector V1, ¿no? El vector V1 está en un plano paralelo
al plano XZ. Primero tengamos claro eso. ¿Ya? El vector V1 está en un plano paralelo al plano XZ. Por lo tanto, cualquier vector que esté en ese plano tiene componente en Y0. ¿No? Repito. O primero, un vector que esté en el plano XZ no tiene componente en Y. Luego, cualquier vector paralelo al plano, que esté en un plano paralelo al XZ, no tiene componente en Y. Por lo tanto, V1 no tiene componente en Y. O sea, ya sé que conozco esto, es 0. La componente en Y es 0 de V1. ¿Y cuánto vale la componente en X de V1? Bueno, un delta de X, el que depende de cuánto decidí moverme yo a lo largo de T1. Si me muevo hasta este punto, entonces mi delta de X será más grande. Entonces trabajaría con este triángulo rectángulo más grande. Entonces, ¿cuánto mide la componente en X? Todo esto, delta de X. Y la componente vertical, ¿cuánto mide esto? ¿No? Sería, si a este ángulo yo le llamo alfa, esto mediría tangente de alfa por delta de, así, tangente de alfa por delta de X. ¿Ya? Pero tangente de alfa es la derivada parcial respecto a X, porque estoy en un plano paralelo al XZ, solo varió X, ¿no? ¿Y cuál derivada? ¿En qué punto? En el X0 y Y0, porque la pendiente es para el punto P, ¿no? Y entonces, la componente en Z es esto, y lo he colocado acá. Y en X esto, ¿no? Y ahora factorizo el delta de X y me quedo con esto, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Es Ingeniero, pero importante entender esto. Sí, sí. en este caso, el plano XZ no debería ser cuando Y es igual a Y sub 0 para B sub Sí, 1. exacto, justo lo que estoy diciendo. Yo estoy dibujando aquí XZ, pero este no es el plano XZ, es paralelo. Es como dices tú, un Ajá. plano que pasa por... Es el plano Y0, exacto. Es el Sería plano Y igual a Y sub Y 0. igual a Y0, Por exacto. eso, ahí no debería ser 1, Y sub 0 ¿Qué debería ser en la definición del vector V1, del vector no, V1. porque 1, ¿qué más dices? En Disculpa. la primera, delta de X, Y sub 0, la derivada parcial. No, ¿por No ve qué? No, que... no, no. No. No, 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 no. No, a ver, no sé el dibujo. A ver, o sea, ¿de dónde te sale? A ver, otra vez tu idea, ¿cuál es tu idea? Es Repíteme que que escribas. yo veo que en el dibujo para definir a B sub 1 podemos trazar un plano de Y igual a Y sub 0. Y ahí Exacto, quedaría la curva C sub 1, sí, ¿no? Ya, exacto, entonces, lo que yo entiendo es que el vector B1 va a existir en un plano donde Y siempre va a ser igual a Y sub 0. Por lo exacto. tanto, no es 0, sino Y sub 0. No, no, ahí está el error. ¿Por qué? Ahí está el error, porque si tú proyectas ese plano o ese vector sobre el eje Y, ¿cuál es su sombra? Un punto, ¿no? Si tú, o una recta vertical, digamos. Mira, sí, o sea, cuando tú hayas las proyecciones de un vector, ¿no? Cuando tú, a ver, mira este dibujo, ahí está el error. Un momento. Vamos a ver. Esto, mira, tienes este vector y para hallar sus componentes, tú proyectas este vector sobre cada eje, ¿correcto? Entonces, Ujú. si esto es el eje X, esto es el eje y esto es el eje Z. Si el vector, ahora mira, si el vector está en esta cara, ¿cuál es la proyección del vector sobre el eje X? ¿Cómo puede repetir la pregunta? Ah, Sí. en la cara Sí, del si mi plano vector ZY. está en la cara rayada, ¿cuál es la componente del vector que esté en esta cara en la dirección del eje X? X igual a X sub 0. No. X igual a X sub 0. A ver, para este vector,
su componente es esta en X, pero para un vector que esté en esta cara, por decir Ah, no tiene componente en X, sí, ¿ya? ¿no? Sí, exacto. Entonces, ese es el error, digamos, ¿no? Ah, ok, ok. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Veamos rápidamente el chat. Profe, una Sí, pregunta. sí. Los vectores, digamos, uno siempre va a ser paralelo a uno de los planos. A ver, repíteme, me distraje por leer el chat, sí, dime. Que si el vector, digamos, uno siempre va a ser paralelo a uno de los planos. A ver, el vector V1 está en uno de los dos planos que me sirven para las derivadas, para interpretar las derivadas parciales, exacto, ¿no? Sí, o sea, yo estoy escogiendo, ¿no? Yo tengo la gráfica, tengo el punto X0, Y0 y el P, y trazo dos planos paralelos a los planos coordenados XZ y YZ. Hago eso, ¿no? Así estoy razonando. Dice, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el plano X es XZ y no se mueve en Y0. Ajá. El plano XZ, el plano paralelo es Y igual a Y0. Claro, sí, exacto, ¿no? Eso ya se aclaró. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces ya tengo los dos vectores V1 y V2. Y voy a trabajar, un momento, voy a trabajar solo con esta parte. El delta de Y también lo desaparezco porque, como digo, me interesa solo la dirección, ¿no? Entonces, para hallar la normal al plano, voy a multiplicar vectorialmente V1 por V2 y tendría 1, 0, derivada parcial respecto a X en X0, Y0, 0, 1, derivada parcial respecto a Y en X0, Y0 y JK, y me sale primera componente sería menos derivada parcial respecto a X en X0, Y0, ¿no? Sería 0 por esto, menos 1 por esto, ¿no? Segunda componente me sale de menos derivada parcial respecto a Y en X0, Y0. Y la tercera componente me sale 1. Ahí está. Ese es el vector normal al plano tangente que quiero construir. ¿Ya? Ahora voy a construir el plano tangente. Entonces su ecuación sería X, Y, Z, que es cualquier punto del plano tangente, menos el punto de paso, que es X0, Y0, F de X0, Y0. Este es el punto P, ¿no? El punto P del dibujo. Todo esto multiplicado escalarmente por la normal, que la acabo de encontrar, que sería menos derivada respecto a X en X0, Y0, menos derivada respecto a Y en X0, Y0, 1, igual a 0. Igual a 0. Entonces, realizamos el producto escalar y tendría X menos X0 por esto, ¿no? O sea, X menos X0 por menos la derivada respecto a X en X0, Y0. Luego, Y menos Y0 por esto, o sea, menos Y0 por la derivada respecto a Y en X0, Y0. Luego, Z menos F de X0, Y0 por 1, ¿no? Entonces, menos, no más sería, ¿no? Más Z menos F de X0, Y0, todo esto por 1, igual a 0. Allí estaría, esta sería la ecuación que estoy buscando. Y vamos a despejar de aquí Z. Voy a despejar Z, entonces Z, paso todo al otro lado y dejo Z solito a la izquierda y quedaría Z igual
Esto pasa con signo más, entonces f en x0 y y0, ¿no? Repito, este término pasa al otro lado con signo más. Luego paso todo este término al otro lado y también pasa, primero voy a poner la derivada por x menos x0. Y esto también lo paso y pasa con más y pongo primero la derivada porque es un número, la derivada es conocida en tal punto por y menos y0. Y esa es la ecuación del plano tangente a la gráfica de la función f. ¿Ya? Hay que aprendérsela de memoria. Bien, entonces ya tenemos la ecuación del plano tangente a la gráfica de una función de dos variables en el punto x0, y0, f de x0, y0. Ahora, ¿qué Ingeniero, características? Sí, dime. ¿por qué pone f, la derivada parcial de y0, z0? Ah, aquí me equipo, mi error, es x0, no es z0. Gracias, es x0. Estaba mal, no es z0. Bien, ¿alguna otra duda u observación? Bien, sigamos. Entonces decía, ¿qué características tiene este plano tangente? Bueno, coincide con la gráfica de la función en P, ¿no? Los dos se tocan en P y de ahí otra vez se separan, ¿no? Entonces, miren, cuando hablamos de tangencia, ¿no? Uno tiene esa idea también de manera intuitiva, no se ha puesto a pensar mucho, quizás uno, ¿qué quiere decir recta tangente, plano tangente, ¿no? Cuando uno habla de tangencia, por decir recta tangente a la curva en tal punto, ¿no? Entonces, no, miren, cuando han estudiado la interpretación geométrica de la derivada de la función de una variable, ¿no? Entonces, la derivada en x0, es la pendiente de la recta tangente. Bueno, no me salió tan bien el dibujo, no me salió tangente por otro lado, pero ustedes se imaginan que es tangente en P. Entonces, esta recta tangente, ¿por qué la llamamos tangente? Porque toca la gráfica en el punto P. Pero solo eso, porque yo podría tener una función con esa gráfica y trazo esta recta y toca a la gráfica en un solo punto y no es recta tangente, o sea, porque ahí no hay recta tangente, ¿no? Entonces, o hay algo más que hace que esa recta se llame tangente. Ese algo más es, miren, si yo tomo para esta función de una variable en su dominio otro punto, otro x, entonces a ese otro x le va a corresponder un punto en la gráfica y un punto en esa recta que estoy llamando tangente. ¿Y qué pasa con la recta tangente? ¿Por qué la llamamos tangente? El z, o en este caso el y, porque estamos con dos variables, disculpen, ¿no? Función, la gráfica de una función de una variable que está en el plano x, y. Entonces, ¿por qué esta recta se llama tangente? Primero, porque toca la gráfica en P, en un solo punto, ¿no? En x0 toca solo en este punto. Más lejos, por muy a la izquierda o muy a la derecha, no sé qué pasa. La gráfica puede ser que siga así, ¿no? Y otra vez toque a la recta que estoy estudiando, pero cerca de x0, la recta tangente coincide con la gráfica solo en P. Pero ¿qué más? Decía, eso no es suficiente ¿por qué la llamamos tangente? No solo por eso, sino que si yo tomo otro x, a este nuevo x le corresponde un y entre la gráfica y un y de la recta tangente. Y son diferentes, bueno, no hay problema. Pero si yo tomo otro x más cercano al x0, el y de la gráfica y el y de la recta tangente son diferentes, pero se acercan. Si tomo otro x más cercano, el y de la recta tangente y el y de la gráfica cada vez son más cercanos. O sea, la diferencia de esos y se tiende a cero, ¿no? Tiende a cero. Bien, ¿qué tiene que ver eso con nuestra función de dos variables?
Bueno, ahora ya no trabajamos con la recta, sino con el plano tangente. Entonces, cuando decimos plano tangente, ¿qué le pedimos a este plano? ¿Qué propiedad debe tener? ¿No? Primero, cerca de x0 y y0, la gráfica de la función y el plano tangente coinciden, igual que antes, en P. Y luego, si yo estoy en el dominio, en este punto x0 y y0, ¿no? En el dominio, en R3 ya hemos dicho, está el punto P, y allí el z de la gráfica de la función y el z del plano tangente son iguales, porque ahí se tocan. Si yo ahora tomo un punto alrededor, por decir cualquiera, tomo este punto, un Q1, en la gráfica le corresponde, en la superficie le corresponde un punto, ¿no? Y en el plano tangente otro punto. El z de la gráfica y el z del plano tangente son diferentes. Pero si este punto lo acerco, el z de la gráfica y el z del plano tangente se empiezan a acercar. Y si este punto lo acerco más al x0 y y0, esos zetas tienden a hacerse más y más y más parecidos. Su diferencia tiende a cero. Eso espero yo que tengan los planos tangentes, esa propiedad, que si tomo puntos del dominio cercanos al x0 y y0, el z de la gráfica y el z del plano tangente se parezcan cada vez más si me acerco más y más al x0 y y0. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a ver este ejemplo. Miren este ejemplo. Está esa función. Tengo esta función cuyo dominio es todo R2. ¿Ya? Entonces me dicen, construya la ecuación del plano tangente a la gráfica de F en el punto 0, 0. Entonces yo aquí tengo mi fórmula, ¿no? Veo mi fórmula y dice, ¿qué necesito? ¿Cuánto vale F en 0, 0? Que sería este término, ¿no? Este término. ¿Cuánto valen las derivadas parciales en 0, 0? Sería este término y esto. Y con eso armo la ecuación, porque ya esto lo tengo, vale 0. Esto lo tengo, vale 0. Y tengo la ecuación. Entonces, ¿tengo el F de 0, 0? Claro, ahí está, en la ley de correspondencia. Y las derivadas parciales, no, pero las puedo calcular, ¿no? Pero ahí empiezan digamos, las complicaciones. ¿Cómo calculo la derivada parcial de esta función en el origen? No puedo derivar x, y, ¿no? Porque en el origen no rige esa ley, ¿no? No puedo derivar x, y entre x cuadrado más y cuadrado porque esa es una ley que no rige en el origen. Entonces, para hallar la derivada parcial respecto a x, tengo que usar la definición de derivada parcial. Entonces, ¿qué quiero yo? Derivada parcial respecto a x en el origen. Bueno, será el límite de f de 0 más delta de x, 0 menos f de 0, 0 dividido delta de x cuando delta de x tiende a 0. Eso es la derivada en 0. O sea, es decir, límite de f de delta de x, 0 menos f de 0, 0 dividido delta de x cuando delta de x tiende a 0. Así. Ahora sí, calculemos este límite. Primero, ¿cuánto vale f de delta de x, 0? Como delta de x no es 0, tiende a 0, pero no es 0, para hallar este número, uso esta ley. ¿Y cuánto sería? Y es 0, entonces el x no es 0, el x es delta de x. Entonces tendría 0 entre delta de x al cuadrado más y cuadrado, que es 0. Me sale 0. O sea, este número es 0. Menos el f de 0, 0, también es 0. Dividido delta de x y el límite me sale 0. La derivada parcial de esa función en el origen es 0. ¿Ya?
Para la derivada parcial respecto a y, el razonamiento es parecido y lo voy a repetir, ¿no? Es parecido. Quiero la derivada aquí, entonces no derivo en el origen, no derivo esto, porque en el origen no rige esto. Entonces, como justo hay un cambio de ley para el origen, no me queda más alternativa que usar la definición de derivada parcial. Sería el f en 0,0 más delta de y, solo varía y, menos el f de 0,0 dividido delta de y cuando delta de y tiende a 0. O sea, límite cuando delta de y tiende a 0 de f de 0, delta de y menos f de 0,0 dividido delta de y. ¿Cuánto vale esto? ¿En qué punto estoy? En un punto que no es el origen. Por lo tanto, para hallar lo que le corresponde uso esta ley, ¿no? Pero el x es 0, entonces el numerador se hace 0. El denominador no es 0, ojo. El denominador sería 0 más delta de y al cuadrado. Entonces me queda 0 entre delta de y al cuadrado, 0. Entonces aquí tendría el límite de 0 menos, y el f de 0, 0, 0 dividido delta de y cuando delta de y tiende a 0, 0. Ya tengo las dos derivadas parciales. Bueno, entonces voy a armar Ingeniero, mi ecuación. Sí, dime. ¿por qué no usamos la segunda ecuación, las derivadas parciales de 0 es igual a 0? ¿No se puede? No te entiendo. ¿Por qué no usamos la segunda? ¿Qué dices? ¿Ecuación? O sea, la segunda, cuando 0 es igual a... No, es 0 cuando x sub 0 es igual a 0,0. Ya, eso lo estoy Ahí usando para hallar esto. no se puede calcular ahí de frente las derivadas parciales. No, porque, ojo, esa función me dice, mira, en 0,0 vale 0 y te mueves a otro punto y ya vale otra cosa, ¿no? Tú no puedes decir, derivo el 0, porque no es una función constante. O sea, ese 0 es solo para un punto. Te mueves a otro y ya la función toma otro valor. ¿Ya? Ah, ya. Sí, Sí, entiendo. exacto. Bien, entonces, decía, ya tengo las derivadas parciales, voy a usar esta ecuación, ¿no? Voy a usar esta ecuación y construyo mi plano tangente a la gráfica de mi función. Entonces digo, z igual el f de 0, 0, pero el f de 0, 0 es 0, lo voy a poner aquí, más la derivada respecto a x en 0, 0, que es 0 por x menos x0, por x menos 0, más derivada parcial respecto a y en 0, 0, 0, por y menos 0, ¿no? ¿Qué me sale? Miren, z igual a 0. Me sale esa ecuación. O sea, en el origen, el plano o al punto correspondiente al origen en la gráfica, le corresponde un plano tangente horizontal, ¿no? Z igual a 0, es el plano XY. Mi razonamiento me dice, no, mira, el plano tangente a la gráfica de la función en el punto 0, 0, 0 es el plano XY. Entonces, vamos a ver el dibujo un momento de la gráfica, ¿no? Vamos a ver el... A ver. Ahí está, miren la gráfica. Esa es la gráfica de la función, ya la hemos visto antes. Entonces, la gráfica de la función es esta superficie más un punto, que aquí hemos agregado una ley especial. Entonces, ¿no? Hemos dicho, al 0, 0 le corresponde el 0. En la gráfica sería el 0, 0, 0. O sea, a esto que tiene un agujero, un pequeño agujero, le agrego aquí un punto. Entonces, toda esta superficie con un agujero, le estoy agregando aquí un punto.
Y eso, todo eso es la gráfica. Y el plano tangente sería ese. Ahí está dibujado el plano tangente en el 0, 0, 0. ¿No? Bien. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿no? Digo, bueno, este es el plano tangente porque lo he hallado según la ecuación que yo he deducido, pero tiene esa propiedad de tangencia, ¿no? A ver, vamos a hacer las pruebas. Entonces, miren, me voy a acercar en el dominio, o sea, en el plano XY, me voy a acercar al origen, ¿no? De varias formas. Me acerco por el eje X, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el Z de la gráfica y cuál es el Z del plano tangente. Cuando yo me acerco por el eje X, estoy aquí, miren en la gráfica, el eje X es el eje rojo, bueno, no se ve aquí, estoy en la parte del eje X negativo, o sea, me estoy acercando al origen por este lado, ¿no? Entonces estoy yendo así, en este sentido, por el X negativo. Miren, la función coincide con el eje X. O sea, el Z de la función es 0. Porque la función, la superficie verde, coincide con el eje X. ¿No? Entonces, los puntos de la superficie, ¿cuánto tienen de Z? 0. Porque la superficie coincide con el eje X. Y el plano tangente, ¿cuál es el Z del plano tangente? 0. O sea, no solo que se están aproximados, sino que coinciden. Y si me acerco por el eje Y al origen, si me acerco por el eje Y, ahora el verde es el eje Y. ¿Sí? Pero aquí se ve el eje Y positivo. Si me acerco al origen, estoy yendo hacia arriba, digamos, ¿no? ¿Y cuál es el Z de la gráfica? De los puntos de la gráfica correspondientes al eje Y. El Z es 0. Porque la gráfica coincide con el eje Y, miren. Entonces, el Z de la gráfica es 0. Y el Z del plano tangente, también 0, porque el plano es Z igual a 0. Todos los puntos del plano tangente tienen Z igual a 0. Bueno, no solo es que están cerca, ¿no? La condición de tangencia a mí se deben estar cada vez más cerca, el Z de la gráfica y el Z del plano tangente deben acercarse más y más. Aquí hay coincidencia perfecta, digamos, ¿no? Pero no nos alegremos. Me acerco al origen por la recta Y igual a X, ¿no? Si yo me acerco por la recta Y igual a X, aquí en la gráfica me estoy moviendo por esta cresta. ¿Y qué pasa con la función? Es constante. Vale 1/2. Entonces, yo me acerco así al origen. ¿Y cuánto vale la función? 1/2, 1/2, 1/2. ¿Cuánto es el Z de la gráfica? 1/2, 1/2. ¿Cuánto es el Z del plano tangente? 0. Bueno, me estoy acercando al origen y el Z de la gráfica y el Z del plano tangente no se acercan. Se mantienen en 1/2 de diferencia. No hay tangencia. Porque la condición de tangencia dice, si tú te acercas al punto de tangencia, ¿no? El Z de la gráfica y el Z del plano tangente deben hacerse cada vez más y más parecidos. Igual, si yo me acercara por la recta Y igual a menos X, ocurre algo parecido. Ya no se ve bien ahí. Ahora me estoy moviendo por el valle que se ve un poco por allí, ¿no? Entonces el Z ahora va a ser menos 1/2. El Z de la gráfica. Y el Z del plano tangente, 0. Y me sigo acercando al origen y el Z de la gráfica es 1/2, menos 1/2, y el Z del plano tangente es 0. No se acercan. Entonces diríamos, mi ecuación está mal, ¿no? Esta ecuación que he deducido está mal, ¿no? Claro, nosotros hemos exigido, solo hemos partido del hecho de que tengo esas dos direcciones y el plano va a tocar a la gráfica en un punto, pero esto no contiene esa propiedad, ¿no? Adicional de la tangencia de que si me acerco en el origen, en el dominio al X0 y Y0, el Z de la gráfica y el Z del plano tangente deben acercarse. Eso no está, digamos, aquí implícito.
como metido en esta ecuación, ¿correcto? Entonces, la diferenciabilidad tiene que ver con esto, que cuando yo me acerque al X0 y Y0, el plano tangente se parezca, ¿no? Se acerque más a la superficie, ¿no? Los puntos del plano tangente estén cada vez más cerca de los puntos de la superficie, de la gráfica de la función, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de diferenciabilidad? Vamos a ver. La vamos a dar, aquí está, ¿no? ¿Qué dice esta definición? Dice, consideremos ahora una función de dos variables, ¿no? Tiene su dominio en R2, ¿no? Y va a R. Y sea X0 un punto, ¿no? Del dominio y H cierto vector, ¿no? Entonces, miren, yo construyo el vector variable X0 más H, porque el X0 está fijo, eso no lo cambio, ya lo escogí, pero el H lo puedo cambiar. Entonces, al sumar X0 más H, obtengo un vector variable que llamo X. Es decir, aquí en el papel, yo ya escogí este vector, este es el vector X0, pero puedo sumarle este vector H y obtengo, entonces este sería mi vector H y obtengo este nuevo vector, el X, que es X0 más H. O si quiero el H lo escojo así. Y entonces este sería mi nuevo vector X. Este es otro H posible. O sea, el H lo escojo como quiera. Por lo tanto, X0 más H es un vector variable. ¿Ya? Las componentes de H son las variaciones en X y en Y de la variable. O sea, mi variable, yo estoy aquí inicialmente, mi variable X vale X0 y mi variable Y vale Y0. Cuando yo pase a este punto, entonces X varió en esta cantidad, digamos, ¿no? Esto es la variación en X, que en este caso es negativa. Y Y varió en esta cantidad, ¿no? Esa es la variación en Y. O sea, ese H1 es esto y el H2 es eso. Son las componentes del vector H. Que podría ponerles en lugar de H1, H2, delta de X y delta de Y. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí, H1 es como decir delta de X. Puede ser positivo o negativo. Y H2 es delta de Y. Entonces, en esta definición de diferenciabilidad aparece, ¿no?, el vector X0, el vector H y la suma es un vector variable X. ¿Y qué me dice ya la definición misma? Que el f, el valor de la función en el X arbitrario, que lo estoy poniendo aquí en función de sus componentes, ¿no? El valor de f en el X arbitrario es igual al valor de f en X0 y Y0 más esta derivada en X0 y Y0 por la variación en X, más esta derivada respecto a Y en X0 y Y0 por la variación en Y, más una función R que depende de H1 y H2. ¿No? Más, miren, más, no, y además, ojo, estamos dando la definición de diferenciabilidad, ¿no? Digo, la función f es diferenciable en x0 y y0. Si el f en cualquier otro punto lo podemos escribir así, como está acá. Todo esto más r. Pero, y aquí viene algo que es tan importante como esta ecuación. Esa función r debe tener esta propiedad que se está dando, que el límite de r dividido en la norma del vector h debe tender a 0. Cuando el vector h tiende al vector 0. ¿Correcto? Entonces, miren qué me está diciendo esta definición. Repito, mira, el f en cualquier punto me dice la definición es igual a toda esta expresión más una función r. Pero esta función r debe tener esta propiedad. ¿Correcto? Entonces vamos a analizar esta definición. Ustedes dirán, y eso es algo arbitrario, como por qué me lo dan así, ¿no? ¿De dónde ha salido? Entonces, miren, veamos la ecuación del plano tangente. La tengo aquí, miren. Y comparen
el lado derecho de la ecuación del plano tangente con los 3 primeros términos de la definición de diferenciabilidad. Son los mismos, ¿no? Miren. La ecuación del plano tangente, el lado derecho. Entonces, miren, yo puedo hacer lo siguiente. Digo, voy a definir una función L de 2 variables. ¿Cómo? Como justo lo que está al lado derecho de la ecuación del plano tangente. Hago esta definición. ¿Correcto? Que es x0 y es0, ¿no? x0 y es0 por y menos y0. Yo defino esa función. ¿Y qué pasa? Bueno, esta es una función de 2 variables. La variable es x y la variable y. Lo demás son números fijos, constantes. Es una función de 2 variables. Y si digo, ¿cuál es la gráfica de esta función? El plano que tiene esta ecuación. ¿Correcto? Entonces, miren, estamos dando la definición de diferenciabilidad y nos parece arbitraria, ¿no? Que esta fórmula, ¿cómo me la aprendo? Si se aprende en la del plano tangente, la otra ya la saben. Vamos a ver, ¿no? Entonces decía, si comparo la ecuación... Ingeniero, Sí. quedan 2 minutos para el control. Ah, ya, gracias. Bueno, entonces paramos aquí. No se olviden, por favor, los últimos 5 minutos son exclusivamente para enviar su archivo, ¿no? El que pierde un control, el control no se reprograma, los controles no se reprograman. El que tenga algún problema me avisa inmediatamente, no después de 1 hora, de un cuarto de hora, ¿no? Si no, no le acepto su control por correo. Inmediatamente viendo su caso le diré sí, envíalo o ya lo perdiste, ¿no? Bien, pueden ir a ver su control. ¿Ya? Disculpe, mañana hay taller. Sí, mañana hay taller, A las 7 debe ser. Ya les publicaré la hora 5 o 7. ¿Ya?